Nadie nos había preparado para una situación semejante a la que estamos viviendo mundialmente. La presencia del COVID-19 está cambiando nuestro estilo de vida de un modo que no podíamos prever. Cuarentenas, confinamientos, incertidumbre, miedo al contagio, crisis de la economía. Las variables a manejar son muchas y por ello hay un factor que no podemos ni debemos descuidar: proteger nuestra salud mental. A pesar de toda la complejidad presente y del peso de la incertidumbre a la hora de afrontar pequeños y grandes desafíos, los seres humanos somos capaces de hacer grandes cosas, apoyándonos los unos a los otros y creando alianzas y compromisos. Hoy, los especialistas nos darán consejos básicos para combatir el estrés y hacerle frente a las circunstancias que estamos viviendo. Así que quédate en Diálogos en Confianza. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en una emisión de Diálogos en Confianza. Hoy, en nombre de Marisa Escribano, les doy la bienvenida a este programa. Soy Natalia Jiménez y hoy vamos a hablar sobre recetas básicas para combatir el estrés, que es un fenómeno que se presenta a lo largo de nuestra vida y en diferentes etapas, desde que somos niños, adolescentes, hasta que llegamos a una etapa madura. Puede tener diversas fuentes, puede ser el ámbito laboral, la familia o la pareja. En algún momento el estrés puede ser positivo, ya que nos pone alerta ante situaciones de peligro. Pero si no lo controlamos y se vuelve una constante en nuestra vida, también puede ser algo que afecte a nuestra salud. Y ante la situación actual, no solamente de México, sino del mundo por la pandemia del coronavirus, es pertinente que hablemos del estrés, ya que se puede generar por el confinamiento al que muchos están sometiendo, a la sensación de aislamiento y al cambio de las dinámicas en nuestra vida. Óscar Virués, buen día. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, en este programa especial, sí, porque bueno, pues todos los días desde hace ya varios atrás están siendo muy especiales. Creo que estamos viviendo una situación inédita. Evidentemente, sí está cambiando la mecánica en la vida de todas las personas, como bien lo decías hace un momento, y creo que esta adaptación o proceso del mismo, pues nos llevará a un proceso, sin duda alguno, estresante. Ahora, decías, yo creo que también muy bien, el estrés malo, pues no lo es, ¿no? ¿En qué momento comienza ya a movernos cosas que igual de forma involuntaria no podemos controlar? Bueno, pues para eso están nuestras y nuestros especialistas, desde luego, para responder a todas estas preguntas. Pero además, en la emisión de hoy tenemos la participación de Tanya Pérez García. Ella es especialista del Consejo Ciudadano, que estará en el centro de contacto con la audiencia, atendiendo a todas las personas que precisamente manifiesten pues estrés o cuando menos nerviosismo o pues estar en una desazón en este momento que me parece de lo más natural del mundo. O por el contrario, también habría que analizar un fenómeno que yo también estoy observando de forma, pues, no sé si exponencial, pero hay personas como que no lo viven. No sé si en la negación, entonces viene el otro extremo a decir, no pasa nada, no creamos, estos son fake news y tal, que eso también pues puede traer consecuencias muy graves. Pero bueno, estamos en las redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live. También estamos en Instagram. Hay una línea telefónica para comunicarse, por cierto, donde pueden encontrar a Tanya Pérez García. El número es el 55 51 66 40 00. En internet también pueden seguir el programa y la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Saludo con mucho gusto a las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11 y desde luego, pues de nuevo a nuestras y nuestros especialistas. Exactamente, y hoy en nuestro panel de especialistas contamos con la presencia de Michelle Charlier, quien es psicóloga clínica y psicoanalista, integrante de Psique y Cultura Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la Comunidad. Bienvenida, Michelle. Muchísimas gracias, muy buenos días. También contamos con el maestro Alex Lobo, quien es consultor en Derecho Humano y Empresarial. Es un placer contar con tu presencia, Alex. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. También tenemos a Claudia Muñoz, quien es especialista certificada en Mindfulness y Conciencia Corporal del Instituto de Mindfulness.
Muchas gracias por acompañarnos, Claudia. Gracias. Y también contamos con la presencia de Carlos Saldívar Reséndiz, psicólogo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y qué les parece si antes de comenzar con la conversación vamos a ver un sondeo en el que la gente nos respondió? ¿Qué te provoca el estrés en este momento? Vamos. Nada, la verdad. En este momento me provoca preocupación, sobre todo por el hecho de que tengo a mi mamá que trabaja en un hospital particular en el que se han dado casos ya de COVID-19. La preocupación de que ella vaya a contagiarse, que nos pueda contagiar, pero creo que ha tomado las medidas pertinentes para que no llegue ese virus a la casa. Pues leve, pero sí hay que tener cuidado y actuar con responsabilidad, sobre todo por nuestra salud y por lo de los demás, no nada más por nosotros. A mí no me afecta en lo absoluto la situación. Dicen que hay una crisis, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, esa crisis no existe, todo es mental. Pues sí, en realidad sí provoca estrés y en realidad hace falta el trabajo. Por causa de esto del coronavirus, pues no sale la gente, pero aquí se necesita trabajar. Bueno, pues como hemos visto, las opiniones de las personas de cómo es que están viviendo el estrés en este momento. Me gustaría que comenzáramos la plática hablando de cuáles son las consecuencias psicológicas de no atender el estrés. Bueno, a mí me gustaría empezar definiendo los términos, porque la realidad es que no conocemos qué es el estrés, o sea, lo decimos coloquialmente, pero en realidad no tenemos como mucha idea de estos conceptos. El estrés va a ser como una tensión emocional provocada por una emoción constante. Es decir, si yo constantemente me siento angustiado, me siento ansioso, entonces voy a entrar en una etapa de estrés. Puede ser también alguna situación postraumático o familiar o laboral, como tú lo decías al inicio del programa. En realidad tengo muchas cosas, me están pasando muchas cosas y me siento rebasado sin la posibilidad de atenderlo. Es diferente a la ansiedad, porque la ansiedad es un estado emocional, psicológico, de que algo está pasando, pero no sé qué es. De ahí se puede derivar la angustia, que la angustia es todo lo físico, palpitaciones, sudoraciones, etcétera, que viene de este desconocimiento de la información. Y de ahí también, si no lo controlamos, si no tratamos de investigar qué está sucediendo, porque la ansiedad es flotante, es decir, no hay un origen, no hay un qué es, se deriva el miedo. El miedo ya le damos una ligazón, es decir, le tengo miedo al COVID-19. Entonces ya no puede ser ansiedad porque tiene un significado, es el COVID, y con el miedo puedo hacer algo. El miedo es de supervivencia, pero si ese miedo va escalando, entonces me puede dar terror y el terror paraliza. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos cierto monto de ansiedad en la vida para podernos mover. Pero si esa ansiedad nos rebasa, entonces nos paraliza y ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Por eso la propuesta en psicología ante situaciones de estrés, es decir, tengo muchas cosas que hacer y pienso que no tengo las habilidades para hacerlo, es apalabrarlo. Tenemos que hablar de las cosas. Ahorita estaba escuchando la cápsula y la realidad es que en nuestro país las emociones se reprimen, no te permiten sentir. No te permiten sentir miedo, enojo, tristeza. Entonces, por eso entramos en un mecanismo de defensa que se llama negación y pensamos que no sentimos nada. Pero eso es para que no nos amenace la emoción con la que nunca hemos querido vivir. Y por eso andamos corriendo arriba, abajo, haciendo mil cosas para no sentir. Pero si nos sentamos y empezamos a sentir, a ver qué es lo que estamos sintiendo, le podemos dar un nombre, estoy estresada, y entonces con ese estrés, ¿qué voy a hacer? Esa sería la propuesta, apalabrarlo. Fíjate que ahí estoy de acuerdo con Michelle, sin embargo hay que hacer una diferencia entre los tipos de estrés. Claro. Porque no todo el estrés es malo, es una respuesta a los estímulos del exterior. Ahí existe lo que es distrés, eustrés y estrés. Digamos que son como las dos ramificaciones. El distrés es cuando ya no tienes el control y llegas a la ansiedad, al miedo y llegas al terror, a la angustia. Y el eustrés es el estrés, la respuesta normal a las situaciones del exterior, porque también necesitamos un clic para que puedas reaccionar. Por ejemplo, ahorita, las personas que no tienen esa reacción ahorita en el COVID, ¿no? Que están, pues como que son fake news, ¿no? A lo mejor eso los está llevando a que hagan acciones a lo mejor un poco imprudentes o un poco inconscientes. Temerarias. Ajá, y entonces a lo mejor quizá no tienen consecuencia, no lo sabemos.
pero sí hay que tener esa diferenciación entre que el estrés no siempre es malo, pero ya cuando llegamos a un tema de no poderlo controlar, que ya perdemos el control, que ya empezamos a sentir esas palpitaciones, que empezamos a perder la respiración y se convierte en estrés. Y entonces en un distrés, que sí te puede generar ya un problema emocional. Ya no nada más es una respuesta hacia el exterior, sino ya se está convirtiendo en una enfermedad. Y el estrés en sí no es enfermedad. Las consecuencias que te traen el estrés son las enfermedades. Te traen la ansiedad, que ya son enfermedades psicológicas, te traen desórdenes alimenticios, te traen agresión, te traen violencia, porque ya no lo puedes controlar. Entonces el estrés, ahorita lo que está generando COVID, es yo creo que un estrés, en la gran mayoría, un estrés que es, digamos, el malo, el distrés que te está generando un descontrol, porque ya lo estamos viendo que es a nivel mundial, ¿no? Y un descontrol a que no sabemos qué hacer. La realidad es que nos dicen, está en todas las superficies, está en todos los humanos, y entonces eso está provocando discriminaciones, no nos queremos acercar a nadie, pero también el aislamiento nos aterra, no sabemos qué hacer cuando estamos aislados, y entonces nuevamente sube el estrés. Es decir, lo que necesitamos es tener claridad. Y no me refiero claridad a la situación de, bueno, qué es el COVID exactamente, etcétera, sino claridad en lo que yo voy a hacer. No tenemos opción de pasar por esta crisis, pero sí tenemos opción de cómo vivirla. Y la situación de vivirla va a ser identificándola. Exacto. Creo que es importante también entender las fuentes, las causas de ese estrés y también las habilidades, las respuestas que tiene el individuo ante este estrés y cuál es la situación de vida de la persona. Porque hay diferentes grupos, algunos son más vulnerables a otros, unos tienen más habilidades de respuesta que otros. Y hay otras fuentes de estrés que son, digamos, lo que es general para todos, pues es el miedo a lo desconocido, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser la reacción, cuánto va a durar. Y esta parte de lo desconocido es como muy lógico que haya esta sensación de ansiedad o de inseguridad o de incomodidad. Sin embargo, hay otras fuentes de estrés que son reales, como alguien contagiado, alguien que está enfermo, claro. Perdí mi trabajo, no tengo dinero, me despidieron, no puedo ver a mis seres queridos. Estoy en una situación donde me piden que me aísle y ni siquiera tengo para los medios más básicos, en donde vive la mitad de la población del país. O sea, creo que hay también un clima de violencia social, hay un clima de polarización en el discurso de todo lo que estamos viviendo. Hay un montón de factores y de fuentes de estrés que a mí me gustaría dejar en la mesa también esta reflexión, entender que hay respuestas sanas y respuestas insanas. Más que hablar de bueno o malo, hablar de lo que es saludable y de lo que no es saludable y entender esa parte como la reacción anormal o la reacción normal a situaciones anormales o atípicas, donde además este concepto de resiliencia cobra particular relevancia en este momento y donde nos damos cuenta que hay personas que de manera natural tienen habilidades o destrezas para enfrentar estas situaciones. Y hay personas que en verdad, pues la negación es un mecanismo de defensa que me permite no conectar con ciertas cosas que siento que no puedo, pero que de manera colectiva tenemos que ver cuál es mi rol respecto a lo que está pasando. Si me estoy viviendo como víctima y me estoy sintiendo rebasado, si soy realmente una víctima directa y algo me está sucediendo, claro que mi estrés es justificable, o sea, si me están pasando cosas, o si puedo ser un agente pacificador, un agente de cambio, un agente que le ayude a generar esperanza, tranquilidad, que creo que es el rol que tenemos nosotros aquí el día de hoy, de ser una fuente de esperanza, de dar herramientas concretas. La verdad es que sí está horrible lo que está pasando y no sabemos realmente qué vaya a pasar. Sin embargo, confiamos en que todos los seres humanos tenemos recursos interiores insospechados que podemos acceder a ellos. Totalmente de acuerdo. Sí, ante el panorama actual estamos viendo diferentes manifestaciones del estrés y cómo cada quien de manera personal lo maneja, ¿no? Carlos, cuéntanos, en el Consejo Ciudadano, ¿cuál es el panorama que ustedes creen que se está presentando? Pues creo que rescatando lo que mencionaban los compañeros aquí, es que hay una diferenciación en la respuesta de las personas. Es decir, hay personas que, como vimos en la cápsula, ¿no?, que pueden decir, pues realmente el estrés o la situación no me está afectando en mucho. Hay personas que si tienen, por ejemplo, un familiar enfermo, pues van a reaccionar de una forma. Si uno está enfermo, también, ¿no? Vamos a empezar con la preocupación sobre el cuerpo, sobre qué puede pasar. Y eso es importante entenderlo, como mencionaban, que nuestras herramientas, nuestra historia de vida, van a diferenciar la forma en la que vamos a responder. Y vamos a tener una respuesta funcional y una disfuncional.
y el problema va a ser cuando sea disfuncional. Y eso es importante verlo, que en el estrés o más bien en la crisis, vamos a tener el estrés, indiferentemente. Pero también es importante ver que necesitamos una atención en ese momento. Entonces, en el Consejo Ciudadano es donde nos estamos enfocando, en atender el estrés cuando están haciendo, para que no haya unas consecuencias a largo plazo. Porque, y creo que es algo que tenemos que ver desde ahora, que algún día esto va a pasar. Algún día esto va a pasar y necesitamos desarrollar las herramientas, ver las herramientas que ya tenemos y desarrollar las que nos hagan falta y adquirir nuevas. Oye, una pregunta. ¿Están usando como una metodología de teoría de la crisis, de intervención en crisis? Por supuesto. Si nos puedes dar unas recomendaciones a la audiencia sobre qué es lo que podemos hacer las personas que a lo mejor la estamos manejando más o menos bien, para contener a las personas que están alrededor como primeros respondientes, que es un poco para que no se haga más grande el asunto, ¿no? ¿Nos puedes dar algunas ideas? Y es que fíjate, agregando a todo lo que tú dices, me parece que es muy interesante también destacar que todas las personas lo vivimos de una forma muy diferente. Ya dieron algunos ejemplos. Pero, es decir, desde quien se preocupa un poco, desde que tal vez piensa a futuro, la situación económica, tal vez no en este momento, pero en 15 o 20 o 30 días va a cambiar, evidentemente. Eso sí te puede provocar probablemente acciones o conductas que tú ni siquiera sospechabas. Y hay quienes pueden llegar a intentar quitarse la vida por estrés o lograrlo, hasta quien tal vez hasta el otro extremo no pasa nada y siente... No, el abuso de sustancias, el abuso de comida, de tabaco, de alcohol, creo que hay un montón de adaptaciones cosas patológicas, ¿no? Es decir, se antoja un panorama complejo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de especialista y qué ejercicios son los que se recomiendan para atender a estas crisis? Que, por ejemplo, es algo muy particular. El cerebro es el centro del sistema nervioso. Y ante los estímulos, el cerebro, cuando está acostumbrado a controla todas tus funciones físicas. Ahorita lo que tú dices, no hay control, no sabemos, estamos ante un futuro incierto. Entonces el cerebro empieza a perder esa parte de controlar. No puedes controlar ahorita quien está haciendo home office, no puede controlar sus tiempos. A lo mejor decidía dónde ir a comer, a lo mejor moverse de una oficina a otra. Ahorita estás confinado en tu casa. Claro. Entonces el cerebro pierde ese control, empieza a generar el estrés. Pero fíjate que hay un proverbio que decía Buda: la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla a la mente. Y uno de los principales síntomas del estrés que nosotros hemos visto en el instituto lo primero es que dejas de respirar. Empiezas a sentir, ¿no? Y entonces en nuestro cuerpo, para poder hacer un metabolismo, se necesita primero la alimentación, lo que comemos, y la respiración para poder hacer todo el ciclo de Krebs del metabolismo, de la síntesis de los alimentos. Entonces empiezas a cortar la respiración y es el primer síntoma del estrés. Así como el COVID empiezas a tener poca respiración, un síntoma básico del estrés es la falta de respiración. Entonces empezamos a cortar todas las funciones, empiezas a dejar de respirar y entonces todas tus funciones, el cerebro empieza a funcionar sin aire y empezamos a tener todo ese tipo de conflictos. Entonces, la respiración es una de las partes principales. De hecho, cuando se sientan muy estresados, como parte de mindfulness, está basado precisamente en la respiración. Entonces, cuando tú te sientas muy estresado, digo, obviamente no es tema médico, a lo mejor es cuando estás en un proceso, por ejemplo, en un home office, que ya te empiezas a sentir estresado. Hasta la niña salió. Y en ese momento sacas el estrés. Oye, fíjate que ahorita que platicábamos de las etapas, y a lo mejor para abundar un poquito en entender estas etapas y poder ayudar a las personas a identificar en dónde están, ¿no? Porque hay diferentes situaciones que te estresan. La teoría de la crisis habla de que cuando te pasan muchas cosas positivas o negativas en un ciclo de tiempo muy corto, en un año, hay un puntaje, y cuando rebasas ese puntaje te da algo que se llama crisis existencial, que básicamente es una desorganización de todos los subsistemas internos, cognitivo, somático, afectivo, etcétera, y hace que estés desorganizado. Y lo primero que sucede es una etapa donde no puedes recibir ayuda. Es una etapa donde te quieres sentir aislado, donde hay cierto tipo de negación, donde lo más que puedes hacer por la persona es expresarle tu apoyo, ¿no? O tu presencia, si es que se deja o si es que está allí. Y de ahí viene toda una serie de procesos o de etapas que sería bueno que vayamos aunando
Y sumando con esta idea que me gustaría escuchar, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para las personas que estamos cerca de alguien? Y, por ejemplo, aquí lo que mencionaba, pues, es una crisis, ¿no? Una crisis en ese momento. En el momento en el que la persona, por ejemplo, la despiden, le dan el diagnóstico o, por ejemplo, se da cuenta que está en este grupo vulnerable. Soy persona de la tercera edad con problemas respiratorios. En ese momento puede entrar en crisis, ¿no? Empezar a respirar con aceleración, a considerar que no tiene una salida de esta situación, ¿no? Y entonces es cuando, por ejemplo, lo más recomendable sería siempre acercarse a un especialista que intervenga en esta crisis, pero no necesariamente un especialista, también todos podemos tener estas herramientas que, como mencionaban, son 3 pasos. La primera es identificar a la persona, identificar cuál es el problema y el origen de este estrés en este caso, ¿no? De esta crisis. Porque uno podría obviar y decir, no, pues es el COVID-19, no es la situación. Pero quizás no sea el COVID-19, quizás sea está pensando esta persona futuro y la economía es lo que lo trae en crisis. Entonces, identificamos el problema y después contenemos la emoción. ¿Cómo podemos contener la emoción? Lo más fácil es escuchando a la persona. Una escucha activa. Estar diciéndole a la persona sin palabras o con pocas palabras, te estoy escuchando, te atiendo y te permito hablar. Y sobre todo esto, ¿qué nos va a permitir que la persona pueda manifestar sus emociones? Porque como vimos, muchas veces las emociones nos las guardamos, sobre todo los hombres. Entonces, si vemos, por ejemplo, las estadísticas ahorita de COVID-19 a nivel mundial, los hombres son los que están muriendo más. Que están siendo más afectados, más contagiados por este virus. Entonces, estas cuestiones de género también son importantes verlas, sobre todo porque tienen que ver con una emoción. Claro, pero creo que es importantísimo lo que dice Oscar en relación a que vamos a empezar a sentir cosas que nunca hemos sentido. Entonces, no sabemos qué vamos a hacer con eso. Y lo principal que decía Carlos es identificar que estoy sintiendo algo. No tienes que saber qué es, porque jamás lo he sentido, por lo que tú, pero algo estoy sintiendo. Y si eso, acuérdense, todas las emociones son fuerzas. Las fuerzas nos habitan, necesitan forzosamente descargar. Michelle, si no las sí, dime. No, discúlpame. ¿Qué te parece? Porque justamente ahorita con lo que estás diciendo, le preguntamos a las personas qué están haciendo para minorar el estrés en esta contingencia. ¿Qué les parece si lo vemos y retomamos? Claro que sí. Muchas gracias. Pues trato de llevarlo con tranquilidad porque el estrés también como que nos complica la situación. Yo tengo entendido que si uno está con miedo, genera más estrés y provoca más problemas. Sí, estoy intentando como meditar y no leer tanta información. O sea, sí me concentro en leer, por ejemplo, los boletines de la OMS, los que mandan de mi oficina, que están también como a nivel internacional. La verdad es que no, lo que estoy haciendo es no preocuparme y pensar en estar lo más sana posible para, en dado caso, ayudar y ocuparme cuando sea necesario. Primero de todo es en darme cuenta cuando me estoy estresando, sobre todo cuando qué nivel de estrés estoy o si me estoy estresando en mi trabajo. Esa es la primera parte. Y cuando ya es mucho, bueno, parte de lo que hago ayuda para mantenerlo a nivel controlado, es el ejercicio diario. Trato de leer, de saber lo que está pasando, pero no visualizando mucha información, de no hacer mucho caso de todo lo que se lee, por ejemplo, en redes sociales. Trato de revisarla, pero no internalizarla. Michelle, como vimos ahorita en el sondeo, bueno, cada persona lo está viviendo de manera diferente, ¿no? Hay quien menciona el miedo, quien dice, bueno, yo estoy meditando, hay quien dice, bueno, yo no me preocupo, esta parte de evadirlo para no pensar en el problema. Pero quiero que hablemos un poco sobre la persona que nos comenta, yo me estoy informando. ¿Hasta qué punto nos debemos informar? ¿En qué fuentes? ¿Debemos tener breaks de la información que estamos leyendo? ¿Ustedes qué piensan? Sí, o sea, bueno, les estaba diciendo esto de las emociones en situación de que son fuerzas que nos habitan, necesitan la descarga. Si no las descargamos por medio de la palabra, o sea, por decir no sé qué siento, pero siento algo raro, etcétera, y podemos nombrarlo, entonces lo vamos a sacar por medio del acto. Es decir, nos vamos a empezar a pelear, nos vamos a empezar a enojar, nos vamos a empezar a hacer como muchas cosas que nos distraigan, ya lo decían, las adicciones, etcétera, que pueden incrementar. Entonces, ¿hasta dónde informarnos? Informarnos lo suficiente para saber qué hacer, pero no demasiado para entrar en pánico.
Hay muchísimas noticias que no son ciertas, que son falsas, mucha gente que está muy alarmada y entonces busca contención. Y efectivamente, para la contención primero necesita haber una catarsis. Es decir, habla, dime todo lo que te venga a la mente y después te voy a dar realidad. ¿Cómo entras en una crisis de ansiedad? Con la fantasía. Es decir, de una idea real empiezas a fantasear, hasta donde llegas a la situación de si de pasa muerte. esto y si llega aquel, y el hubiera. Claro, y además, ante esas situaciones somos tan vulnerables que tendemos a utilizar mecanismos muy primitivos. O sea, nos volvemos como niños chiquitos que necesitamos que nos digan qué hacer, que nos miren, que nos escuchen. Y decía Melanie Klein, la ansiedad más primitiva es la ansiedad de muerte. Y es a lo que todos le huimos. Trabajamos, hacemos, nos distraemos para no pensar en la muerte. Por cierto, muerte, tema tabú de nuestro siglo. Nadie habla de esta situación. Entonces el COVID nos enfrenta con esto y mejor me distraigo, hago cosas que lo único que van a hacer es que exista una represión excesiva que me va a hacer enfermar mentalmente, o sea, tener un trastorno. Ahorita que decías esto me llama la atención algo, porque sí, la catarsis y el hablar es súper importante, pero es también necesario hacerlo con la persona correcta y en el medio correcto, porque ahorita lo más complicado, además del estrés, el trabajo, la ansiedad, el home office y todos estos temas, tengo a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, y estamos todos juntos y nos estamos echando todos entre todos diferentes temas, y en un momento me gustaría hablar de los niños, porque están viviendo una ansiedad y un nivel de estrés fuera de su naturaleza en muchos sentidos. Pero fíjate, en esta parte de la infoxicación, como yo le llamo, estamos infoxicados de tanta información. Yo creo que lo interesante y la búsqueda de esa información es encontrar la seguridad y la predictabilidad de algo, poder predecir de alguna manera las cosas. Y cuando hablabas del control, me viene a la mente esta idea de, bueno, no tengo control sobre lo que va a pasar, pero sí tengo control sobre mi reacción. Y lo que sí puedo buscar información es conocerme más a mí, saber qué está pasando cerca de mí, y no es apagar los medios, sino es cambiar el contenido que estoy consumiendo en esos medios. Como este contenido que estamos haciendo en este momento. Exactamente. Vamos a ir un corte y vamos a continuar platicando sobre las recetas básicas para combatir el estrés. Quédese, pronto vamos a volver a esta emisión de Diálogos en Confianza. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Marco Aurelio, emperador romano. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y estamos en este momento en el centro de contacto con la audiencia. Desde aquí queremos invitarte a que no te pierdas mañana en nuestro programa a las 9:30 de la mañana, porque también el tema será muy importante. Estaremos hablando acerca de los mercados públicos y disponibilidad de alimentos. Y es que ante esta situación, evidentemente, no hay afortunadamente en este momento escasez de los mismos. Pero ¿se imaginan qué pasaría si estos comienzan a escasear poco a poco? La verdad es que creo que se tiene pensadas ciertas técnicas para que, bueno, no técnicas, recursos para que esto no vaya a suceder. Pero por otro lado, te has puesto a pensar en todas aquellas personas que se dedican al comercio, por ejemplo, en los mercados, en los tianguis, ¿cómo la están pasando? Hay muchas personas que no trabajan para una empresa, no reciben un sueldo, no pueden irse a casa y tienen que salir todos los días a buscar el pan de todos los días. Entonces, esta situación también la vuelve mucho más complicada. ¿Cómo actuar ante este tipo de eventualidades? Y por otro lado, ¿cómo podemos ayudar nosotros a esa economía? Y también al mismo tiempo nos estamos beneficiando, porque lo que tenemos son los productos perecederos que tienen que estar frescos. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia a seguir? Bueno, pues de todo eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, tenemos muchas llamadas y comentarios en nuestras redes sociales. Le agradecemos a todas las personas que se toman la molestia en comunicarnos precisamente todas las preguntas y comentarios. ¿Qué ejercicios nos recomiendan hacer? Nos comparte Mari Rodríguez en casa para no llegar precisamente a la estrés. Gaby Gá creo que hace una llamada bastante clara y además pues transparente. Estoy en casa con todas las comodidades, pero aparte de las obligaciones que hay que hacer diario, también está ahora la de maestra, entretenedora, ya no sé qué hacer, o sea, además de llevar pues todo el orden de la casa, esto de hacerlo divertido, llevadero. Pero dice, hasta hoy estoy bajando de peso y eso que estoy comiendo bien. Incluso nos comparte,
hasta un poco más de comida chatarra, porque con las niñas y los niños en casa, pues estamos haciendo entonces hasta postres en la cocina. Y creo que esta llamada pues también es importante retomarla porque estamos poniéndonos en situaciones que probablemente antes no conocíamos. Y ante este desconocimiento también puede generar cierto estrés. Pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante con la respuesta de nuestros especialistas. Pero como les decía entonces en un principio, estoy aquí en el centro de contacto con la audiencia, donde tenemos a una especialista del Consejo Ciudadano. Ella es Tanya Pérez García, que en este momento de hecho está atendiendo una de las llamadas que les recomendamos. Si tú sientes que estás en crisis, si tú sientes que estás en un momento de estrés muy fuerte, entonces es momento de comunicarte aquí al 55 51 66 40 00. Bueno, si lo consideras oportuno, Tanya, podemos hablar un poco de lo que estás haciendo en este momento. ¿Le podrías decir a la persona que atiendes que te permita un instante? Por favor, en la línea. Gracias, permítame. Tanya, ¿cómo estás? Yo sé que las llamadas o las intervenciones justo pues son en ocasiones prolongadas, porque lo que decían en el estudio, y seguramente nos vas a comentar tú, normalmente uno quiere hablar y entonces tienes que saber qué está pasando con la persona. Hasta el momento, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo más frecuente? Las llamadas principalmente han solicitado este tema de la atención a la ansiedad. Las personas tienen un poco de dificultad para poder manejar sus emociones de manera adecuada, pero también están buscando alternativas para no sentirse así, para evitar contagiar a su familia y también para poder solucionar esta cuestión que están viviendo en este momento. ¿Cuáles son los grados más frecuentes a los que tú y otros u otras especialistas del Consejo se enfrentan? Es decir, puede hablar una persona completamente en crisis. ¿Qué se hace ante una situación de la atención de una llamada pues, que está prácticamente al borde de un colapso? Claro, escuchar a la persona, poder atender también la cuestión de los silencios y que ella logre reconocer con el paso del tiempo y la atención en llamada estos recursos con los que cuenta, porque todas las personas contamos con estas habilidades. ¿Hay un promedio de tiempo de relajación? Es decir, si una persona habla en crisis, tú tendrías que tranquilizarle en aproximadamente cierto tiempo. ¿Cómo se va midiendo todo esto? La persona, conforme a la situación que está viviendo, desarrolla los tiempos y las formas en las que va a resolverlo. No podríamos dar una respuesta estándar, puesto que todos somos diferentes. Sin embargo, en la medida en la que esta persona se siente escuchada y logra identificar sus recursos, va resolviendo y también estableciendo a qué se compromete consigo misma. Pues creo que es importante lo que acabas de decirnos, primero identificar cómo nos estamos sintiendo y podernos nosotros mismos, porque al final lo que ustedes dan es una asesoría, pero la calma y el control de ese estrés está en una o en uno mismo. Te lo agradecemos mucho, vamos a regresar más adelante para que nos compartas nuevas experiencias y que puedas continuar evidentemente atendiendo al público de Diálogos en Confianza aquí en el Centro de Contacto con la audiencia de Canal 11. Mientras tanto, nosotros vamos a ver el siguiente sondeo. La pregunta es, ¿cómo te hace sentir la situación que estamos viviendo en la actualidad? Vamos a conocer las respuestas. Mira, la verdad que trato de tener la tranquilidad, pero ahora que tengo un vuelo, de hecho me han suspendido 3 veces el vuelo, ha sido un poco estresante, que ha sido relativamente afectado mucho mi espalda por el estrés. Me afecta desde el punto de vista que yo ya soy población vulnerable, ¿no? Es decir, yo soy de esas personas que ya tenemos más de 60 años y que nos tenemos que cuidar un poquito más que los demás. Afortunadamente soy sana, pero el hecho de que no nos cuidemos todos puede repercutir en que personas de mi generación y que no tienen la suerte de estar tan sanas, pues puedan tener algún problema de salud que esperemos lo puedan librar, pero que si todos nos cuidáramos a lo mejor esto se vería reducido. Pues no me afecta, primero porque no oigo muchas noticias, porque creo que eso nos estresa más de todo el tiempo estar oyendo el problema que hay, ¿sí? Entonces lo manejo de otra forma. Escribo un poquito
camino un poco y hago un poquito de ejercicio en mi casa. Estamos de vuelta aquí con nuestro panel de especialistas hablando sobre recetas básicas para combatir el estrés. En el bloque pasado comentábamos cómo es que el flujo de información nos puede causar estrés. Me gustaría que habláramos sobre la población infantil. Ahorita en muchas casas están los papás con sus hijos, obviamente muchos tienen los noticiarios prendidos en diferentes horas del día. Entonces, ¿cómo hacer o cómo a los niños les está afectando la información? ¿Les está generando estrés esta situación? Sí, completamente. Sí. El problema con los niños es que a veces pensamos que no entienden las cosas y los niños entienden todo. Sin embargo, no le pueden dar un significado adecuado. Entonces, sí, hay que hablar en su lenguaje, pero hay que darles otra vez claridad. Miren, Manoni decía, una importante psicoanalista, la verdad duele, pero la duda enloquece. Entonces, si ellos están en esta duda y no saben qué está pasando y los adultos no les pueden dar una cierta contención o hablar de lo que está sucediendo, entonces por supuesto que van a estar entrando en situaciones de ansiedad, porque saben que está pasando algo pero no saben qué es. Hay que decirles las cosas, pero decirles las cosas en un nivel en donde ellos vayan a comprender y les vayamos a dar tranquilidad. Los niños son esponjitas. Si yo estoy angustiado, el niño está angustiado. Si yo estoy preocupado, el niño está enojado. Si estoy enojada, el niño está enojado. Entonces, por eso hay que calmar. Suena más fuerte lo que haces que lo que dices. Es que se y tu propia energía, dependiendo cómo estás manejando la situación y cuál es el tono y la intensidad que le pones a la comunicación, porque no es nada más lo que hablamos con ellos directamente, sino es también la interacción que tenemos entre nosotros, lo que escuchan en las llamadas telefónicas, lo que están escuchando en las noticias, lo que están viendo en redes sociales, lo que escuchan de sus compañeros. O sea, es demasiada la carga de información y hay diferentes somatizaciones o representaciones físicas en los niños que hay que estar atentos. Cambios en su irritabilidad, muchos berrinches, más drama del normal, un nivel de exigencia y de demanda inusual, ganas, sensaciones de temor o de miedo en las noches, ganas de estar cerca y de estar en contacto físico, una demanda de atención más fuerte, y eso aumenta la demanda que tienes en tu casa y en lo que tú estás viviendo. Por eso es súper importante que tú estés en tu centro y es importante que tengas la energía suficiente para el nivel de demanda que hoy la vida te está pidiendo, y más si eres papá o eres mamá, si eres líder en tu familia, tienes que estar bien contigo, tienes que estar bien con los demás, pero además tienes que estar bien con los otros, porque sigues trabajando, tienes que mantener el ingreso económico. O sea, es el peor momento para quebrarte. Ese es el punto al que voy. Y eso, hay una capacidad de manejar el estrés, incluso de usarlo a favor, que es este concepto de la resiliencia, en esta idea de resiliencia familiar, donde este es un gran momento, una gran oportunidad de crecimiento en familia, de ayudar a tus hijos a desarrollar habilidades y competencias socioemocionales, de desarrollar en ti mismo nuevos músculos y nuevas capacidades, desde la parte tecnológica, la parte de comunicación, pero también la parte de manejo de conflicto, de negociación y de ver que tu energía afecta a los demás. Yo soy responsable de la energía que llevo a cualquier lugar. Pero en este sentido, en este caso de las niñas y los niños, leía yo un comentario en las redes sociales donde decía una mamá, la tengo que hacer de maestra, la tengo que hacer de cocinera, la tengo que hacer de todas las cosas que antes tal vez no estaba acostumbrada. Es decir, ahora pasar 24/7 la convivencia con la familia es algo que no estamos acostumbrados. Claro. Van a la escuela, nos vamos al trabajo, o yo solo me quedo en casa, pero no todos los integrantes de la familia. Hoy sí, yo creo que esa situación por sí sola es estresante, pero además quieres estar informada, quieres estar informado. ¿Cuánto tiempo es conveniente o más sano escuchar las noticias, estar leyendo? Probablemente yo, ante mis hijos, la actitud que debo tomar es, sí, tengo la información, tengo el conocimiento, y cómo se los bajo, cómo lo distribuyo, como bien dices tú, para no generar otro estrés. Y me parece clarísimo que el ejemplo va a ser lo que va a hablar, porque yo podría decir, sí, qué interesante, pero si en casa no hago lo que me están recomendando, lo que yo recomiendo por teléfono, pero actúo de la forma inversa, yo no sé pues si ustedes ya pasaron ese momento de sentirse ansiosos y estresados. Claro. O sea, a mí ya me pasó, y la verdad es que lo más difícil para mí, yo soy un proveedor de seguridad para mis clientes, para mi familia, para muchas personas, pero soy un ser humano. Claro. Y mi respuesta fue quebrarme, desorganizarme y luego reorganizarme. Y para eso necesité darme un tiempo para mí y pedir ayuda y usar los recursos que tengo. Fíjate, de manera personal, por ejemplo, Claudia, ¿qué podemos hacer
para reducir nuestro estrés, para poder controlar la ansiedad que muchos estamos sintiendo? Fíjate que ahí, en primer lugar, yo creo que el tema de las noticias, sí yo creo que debemos ser un poco reservados en la información que escuchamos en familia, porque el estar en familia no es estar abiertos en familia, hay que tener hasta cierto respeto, porque ahorita, por ejemplo, los papás estamos en home office, entonces los niños deben de entender, o sea, no se pueden perder las reglas de la vida normal, porque cada quien tiene un rol personal, los niños ir a la escuela, una estructura, entonces se tiene que poner desde ahí un respeto. Si papá está trabajando y tiene una llamada, hay que respetar porque papá está trabajando. La sana distancia también opera en la casa. La sana distancia y el respeto en casa de manera cordial. De tener respeto si mamá está en una llamada, a lo mejor se puede hacer que contribuyan, como decía nuestro sondeo, ayudar a cocinar. Eso es muy bueno porque son actividades relajantes, ¿no? Pero sí tener un respeto. Ahora, algo que mencionabas muy importante, el ser consciente. Tenemos esta realidad, mindfulness, una de las principales definiciones que me gustan de García Campayo, que es un psicólogo europeo, español, comenta que es estar en el momento presente sin rechazo ni apego, con aceptación. Entonces, tú no puedes hablar con tus hijos y explicarles lo que está sucediendo si tú estás así, ¿no? O estás, no, es que mira, no debes de estar nervioso y estás que no puedes controlarte. Entonces, tienes primero que estar consciente tú lo que te pasó a ti, ¿no? Regresar. Ok, mi momento presente, ahorita hay una situación de contingencia, una enfermedad que ya es una pandemia, que vamos a ir avanzando, que es irremediable, que ya está con nosotros. Entonces, primero tengo que hacer conciencia de que estoy en este momento. No lo puedo cambiar. Aquí estoy. Mi opción es cómo tomarlo. Si yo me voy al estrés de, si todo el mundo y las noticias, ahí ya no tengo control. Entonces, ser selectivo, qué noticias, en qué lugar, qué medio es el que me está dando la verdadera noticia, qué noticias están a lo mejor circulando en redes que no son reales. ¿Qué fuentes son confiables? Seleccionar qué medio, seleccionar qué medio es el que me está dando la información correcta, información asertiva, y después de ahí hacer textual un filtro y sentarte con una convivencia de familia. Ahorita tenemos tiempo de estar en familia, de los desayunos, a lo mejor las comidas, no sé, y platicarles, miren chicos, está sucediendo tal cosa, porque todo escuchan. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que escuchamos y cómo lo escuchamos. Y a lo mejor en ese momento yo estar mindfulness, como les decía, es la respiración controla la mente. Entonces, si tú respiras y vas a dar una información y respiras, puedes hacer respiraciones 4 tiempos inhalando, sostienes, exhalas 4 tiempos, sostienes. Esa respiración cuadrada te da para que regreses al momento presente. No va a quitar la situación que estás viviendo, pero sí te está dando una técnica para que después de que tú regreses a tu centro, ahora sí, miren chicos, está sucediendo tal cosa, no les voy a ocultar lo que es, sí se está muriendo gente, sí hay una situación, pero de una manera filtrada. Cada quien conoce en su familia cómo son los hijos. Hay un concepto aquí bien útil que nos sirve, perdón, nada más para reforzar lo que dices. Sí. Creo que en situaciones generales lo que no falla es preguntarnos el propósito de lo que estoy haciendo. O sea, ¿para qué estoy consumiendo información? ¿Para qué voy a hablar con mis hijos? ¿Para qué voy a hacer una opinión? ¿Para qué voy a hacer una intervención? ¿Para qué estoy haciendo? Y este tema del propósito es fundamental en crisis y la experiencia nos dice que los que sobrevivimos son aquellos que tenemos un propósito, ¿no? Todas las experiencias, toda la base de la logoterapia, toda la base de la resiliencia está basado en esta idea de construir proyectos juntos, tener un propósito hacia adelante, sentido de movernos, vida. Darle un sentido a lo que está, encontrarle un sentido a esto que, bueno, darle los significados que quieras, pero a lo que voy es no dejarte que los demás pongan un sentido en lo que estás viviendo y no contaminarte de eso, porque también es algo real. O sea, salen las noticias desastrosas y luego los productos que te venden después de las noticias. O sea, al final te generan angustia y luego te venden la receta. Y estamos también en medio de algo muy perverso, que hay que decirlo también, que hay todo un modelo económico detrás de todo esto, que hay toda una explotación acerca de la pandemia y lo que está sucediendo.
el virus es el menor de nuestros problemas cuando veamos el tema económico, el tema financiero y el tema de estabilidad política y social que nos va a quedar después de que se vaya la tormenta. Ahí es donde entraría la resiliencia. Pero yo creo que, claro, pero aquí no hay que olvidar dos puntos muy importantes. Uno, que efectivamente como líderes de familia, como jefes de familia, necesitamos poder informar. Pero tampoco tenemos que pensar que tenemos que estar todo el tiempo bien, porque entonces sería una represión brutal que no sabríamos después qué hacer con ella. Y cada cosa en su lugar. O sea, uno, que nosotros también podamos tronarnos, y número dos, que también necesitamos nuestros espacios. Lo que tú decías de los espacios de cada quien, pero también nuestros espacios de gritar, de llorar, de saber que esto me está afectando. Exactamente, con la Michelle, persona correcta y de la forma correcta. Hablando de estos espacios que necesitamos, de estas herramientas para manejar el estrés, ¿qué les parece si vamos a ver una cápsula sobre la meditación? Ahorita que estamos todos con esta crisis sanitaria y experimentando cierto aislamiento físico, hay cosas que podemos hacer para, uno, mantener la calma, mantenernos más tranquilos, y otro, para hacer una práctica en donde podamos experimentar más serenidad. La forma que respondemos emocionalmente la podemos controlar a partir de ver que, aunque siento la incertidumbre que está pasando, aunque siento el temor del contagio propio o de otra persona querida para mí, al final es algo que yo puedo sentir, natural, pero es algo a lo que respondo. Esa respuesta es la que podemos controlar. ¿Y cómo la controlamos? Primero, sabiendo que está ahí algo que nos afecta, sabiendo cómo nos sentimos, y por último, cuidar el tren de pensamiento que genera esta experiencia. Ahora, lo otro que podemos hacer es meditar. Y la meditación en la tradición budista es muy sencilla. Donde estés, en un sofá o en una silla, simplemente quítate los zapatos, toca el piso con tus pies, con tus calcetines, ponte a la orilla ya sea de la cama o de la silla o del sofá, y con tu espalda recta, sin estar rígida. Algunas personas pueden usar un cojín que los apoye un poquito a la orilla para que esté más recta su espalda. Y ahí simplemente contacta primero tu cuerpo, después contacta tu respiración y permite que tu respiración te dé un centro, te dé esta como directriz donde se genere una experiencia completa de ti, de tu entorno y a la vez una experiencia de serenidad. En realidad, tu respiración es la mejor ancla o tu mejor amigo para generar momentos de serenidad. Con que lo hagas 3 minutos cuando te sientas que algo está pasando, 3 minutos nada más, un momento de atención consciente con tu respiración, ayuda muchísimo. Si lo puedes hacer 15 minutos al principio o al final de tu día, aún mejor. Pero la meditación realmente puede ser una herramienta poderosa para esos momentos. Hemos visto una herramienta que nos ayuda a reducir el estrés y a estar en nuestro centro. Claudia, te quiero preguntar, hace rato nos estabas hablando de la respiración. ¿Podríamos ahondar un poco? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que genera en nosotros? Claro que sí. Mira, todo esto parte, como bien decía nuestro... de la cápsula ahorita. Todo esto de la meditación viene con ciertos toques religiosos, budistas de la meditación. Es la meditación vipassana basada en la respiración. Un científico, John Kabat-Zinn, aquí en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, aquí en Estados Unidos, lo occidentaliza y se da cuenta trabajaba con enfermos esquizofrénicos y con enfermedades psiquiátricas, ya con medicina. Entonces se da cuenta que a quien le aplicaba este tipo de respiración, este tipo de meditación, tenía una mejor respuesta con las medicinas que las personas que no lo hacían. Lo que pasó es que simplemente era la apertura y, como dices, el propósito de que a lo mejor al entender tu situación, pues la medicina hacía mejor efecto, ¿no? Entonces se convierte en mindfulness, el término ya es más occidentalizado. Mindfulness es atención presente, es atención plena, atención al momento presente, como decía, sin apego, sin rechazo y con la aceptación del momento. No te va a resolver el problema ni te va a cambiar la vida, pero sí va a cambiar la forma como tú tomes tu vida en este momento. Fíjate, yo pensaba, ¿cómo es estar en el aquí y en el ahora en esta situación? Aquí es entender
que existe un problema, que hay que tomar medidas precautorias para no contagiarte, que hay una situación real. Sin embargo, la conciencia entra en ti. Ok, yo soy una persona, vamos a poner que soy una persona adulto mayor, soy una persona adulto mayor, realmente las estadísticas de los especialistas marcan que soy una persona que estoy más propenso a tener un contagio y que mi término puede ser más complicado. Entonces, lo que debo hacer es esa conciencia, si existe, no me voy a panicar, me voy a alimentar, voy a hacer ejercicio, voy a tratar de leer, tratar de hacer otras actividades que me distraigan y sí estar informado, pero escogiendo con quién platicas y qué medio es el que lo estás tomando. Ahora, sumando esto que estás diciendo. Voy a agregar nada más un punto porque me parece vital. Estoy leyendo el comentario de una mamá. Perla nos dice, mi hija de 10 años ha tenido ansiedad, dice que siente que se le mueven las paredes. ¿Cómo podemos actuar con los niños ante consecuencias o circunstancias de esta naturaleza? Ya entendí, este es mi aquí, este es mi ahora. Sí. Yo como persona adulta sí puedo. Sin embargo, hay algo ahí interesante. Fíjate esta parte. Todos los seres humanos somos únicos y irrepetibles. Y hay diferentes maneras de tratar de entendernos o clasificarnos o diferenciarnos. Una de ellas es a partir de los temperamentos, que es muy básico. Todos tenemos un temperamento diferente. Hay algunas personas que somos más racionales, otras somos más kinestésicas, otras personas somos más emocionales, otras somos como más reflexivas. La parte cognitiva es muy interesante, pero a mí me gusta irme a los básicos, a palitos uno del desarrollo humano, que es, si yo no soy capaz de dominar mi realidad fisiológica, mi fisiología sostiene mi realidad psicológica, emocional y todo lo demás. Y estoy hablando de la salud cerebral, el órgano del cerebro. Si yo no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, no estoy haciendo ejercicio, no me estoy oxigenando, tengo inflamación y además estoy abusando de harinas y azúcares, tengo una inflamación del sistema nervioso central y el cerebro está inflamado. Esa inflamación genera irritabilidad, problemas de concentración, falta de memoria y una dificultad en la toma de decisiones. Es decir, mi juicio se ve nublado. Una persona desvelada toma decisiones como si se hubiera metido 3 tequilas en la mañana. Así de sencillo, así tanto te afecta el juicio. Es importante para recuperar el aquí y el ahora, nada más entender que la mente tiene esta capacidad de viajar en el tiempo y irse al futuro, pero en el futuro está la ansiedad. Todos los trastornos de ansiedad tienen que ver con el futuro. Y la mente tiene la capacidad de irse al pasado y ahí es donde están los temas depresivos. Todo el tema depresivo tiene que ver con algo que sucedió. Es que ahí entra. Ahora, desde esta perspectiva, estar aquí y ahora, tu cuerpo no tiene esa capacidad de viajar en el tiempo. Tu realidad física te permite, es tu mejor ancla del aquí, del ahora. La respiración es una manera de conectarte con tu realidad física, pero también el ejercicio, también las manualidades, también el descanso, también la alimentación. Y la idea es, ¿cómo hacer esto, estar aquí y ahora? Pues es apagar la loca de la azotea, ¿no? Esta onda que traes aquí, que traes una muchedumbre, un mercado diciéndote un montón de cosas y generándote ansiedades, y tratar de estar en una realidad física que hoy estoy vivo, hoy estoy bien, hoy estoy con mis hijos, hoy estoy sano, hoy no estoy enfermo, solo por hoy es este concepto poderosísimo de vivir un día a la vez y ponerte en este propósito de cómo me pongo al servicio de los demás. Eso precisamente la otra. Sí. O sea, en realidad es que mente y cuerpo somos un solo organismo. Entonces, como está la mente, pues va a estar el cuerpo y como está el cuerpo va a estar la mente. Es decir, hay que hacerle caso a los dos. La situación de los niños, por ejemplo, que está diciendo esta señora, es que hay que darles realidad. Muchas veces con los niños les decimos, no te pasa nada, o no estás sintiendo eso, negando, reprimiendo, como toda esta parte emocional, y entonces eso lo único que va a generar es hacer una olla de presión que al final del día va a explotar. Entonces sí es esta escucha activa, en el sentido de dime qué estás sintiendo, aunque suene disparatado, porque la mente es disparatada, ¿no? Y regresarlos a la realidad. O sea, necesitamos significados, decirles, eso que te está pasando es miedo, esto que te está pasando es que estás triste, es que estás enojado. Entonces ya con eso puedo hacer algo, pero mientras no lo apalabre o lo signifique, no puedo hacer absolutamente nada con ello. Entonces sí es importante saber qué pasa en el cuerpo, pero saber por qué ese cuerpo está reaccionando a mi mente, que sería lo psicosomático. Y otra duda que tenía es que, lo que dice Alex, estoy muy de acuerdo, pero hay personas que probablemente viven con un trastorno o que simplemente no han encontrado la capacidad de desarrollar esto. Es decir, ¿qué tan válido es pedir ayuda? Y a propósito de eso, ustedes lo están brindando, Michelle. Sí. En Psique. En Psique y Cultura estamos ahorita mismo en Facebook
Está ya el Messenger con Lourdes Quiroga, que está contestando preguntas y dando apoyo emocional y contención psicológica. Entonces, en Facebook, ¿cómo lo encontramos? Psique y Cultura, Psique con P, Psique y Cultura. Ahorita mismo Lourdes Quiroga está dando este apoyo por Messenger. Perfecto. Muy bien. Michelle, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresando continuaremos hablando sobre el estrés. Sin bienestar, la vida no es vida, solo es un estado de languidez y sufrimiento. François Rabelais, escritor, médico y humanista francés. Bueno, regresamos aquí a Diálogos en Confianza. El tema de hoy que estamos manejando, recetas básicas para combatir en el estrés. Y a propósito de ello, en el centro de contacto con la audiencia de aquí, de El 11, contamos con la presencia de una especialista que está atendiendo a todas las llamadas, precisamente de algunas personas que entran en crisis o quieren saber cómo controlar cuando menos el nerviosismo. Ella es una especialista que viene del Consejo Ciudadano y su nombre es Tanya Pérez García. Así que para las personas que quieran comunicarse, les recuerdo el teléfono 55 51 66 4000. Y a continuación vamos a ver la siguiente cápsula. El estrés tiene que ver con algunos factores externos que por supuesto que afectan, pero también hay una parte interna que podemos manejar. Y hay una ley en el ámbito de la mente que es no puedes manejar a tu mente con tu propia mente. Lo que resistes, persiste. Por eso no podemos pretender manejar el estrés solamente diciendo no me quiero estresar, no me quiero estresar. Necesitamos una ayuda, necesitamos un elemento que no está en la mente, pero está en nuestra existencia, que es la respiración. La respiración es algo con lo cual nosotros trabajamos mucho en los cursos del arte de vivir y quisiera poder brindarte algunos ejercicios muy simples que puedes hacer en tu casa, en la oficina, inclusive en el tránsito, si no estás manejando, puedes hacer estos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio que podemos hacer es inhalar profundo, con los ojos cerrados, sostener el aire y exhalar por la boca. Lo hacemos 5 o 6 veces. Inhalamos, inclusive podemos subir los hombros, sostenemos la respiración y exhalamos por la boca. Y sueltas los hombros. Ese ejercicio lo haces 5 o 6 veces, vas a sentir un pequeño alivio del estrés. Otro ejercicio que necesitas quizás estar en un lugar más tranquilo es poner una mano en tu ombligo y otra mano en el pecho. Entonces lo que haces es al inhalar inflas el pecho y sigues inflando el estómago y al exhalar relajas el pecho y relajas el estómago. Esto lo hacemos unas 10 veces. Inhalamos, inflamos el estómago, luego inflamos el pecho y al exhalar relajamos el pecho y relajamos el estómago. Te va a ayudar muchísimo a poder serenar la mente y a vivir con menos estrés. Carlos, me gustaría preguntarte, retomando lo que decías, Oscar, en el bloque anterior, cuando a ustedes les llega un caso de una persona que ya tenía un trastorno preexistente, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo manejan este tipo de situaciones? Pues retomando todas las participaciones que hemos tenido, al inicio tenemos que identificar justamente en qué etapa se encuentra. Si está justamente, como decíamos, en la crisis, se da esta intervención. Identificación, contención y canalización. Es decir, ¿qué necesita la persona? Si ya está, por ejemplo, en un proceso en el que ya está resignificando lo que vivió, pues se le exploran las herramientas. Vimos en las cápsulas, ¿no?, cómo las personas manejan, y le diré a la audiencia, pueden checar los consejos que dan las demás personas, ¿no? Son los especialistas, porque todos manejamos el estrés. Pero, por ejemplo, tampoco podemos dar como una píldora, ¿no? Aquí está tu relajación, tómatelo. No se puede. Ajá. Entonces, por ejemplo, la persona, ¿no?, que pregunta, mi hija de 10 años, ¿cómo la atiendo? Ok. También tenemos que ver nuestros límites, decir, no puedo manejar esta parte y necesito de alguien que me dé una herramienta. Entonces, por ejemplo, llaman al consejo, esta persona no se hubiera comunicado con nosotros, muy bien, vamos a explorar técnicas que científicamente, que otras personas han aplicado. Entonces, por ejemplo, podemos retomar esta parte de la respiración, de detener los pensamientos, qué otras técnicas existen, por ejemplo, para eso.
Y también se tiene que ver, como decíamos, la problemática y la situación de la persona. Si ya existe un padecimiento biológico, existe un padecimiento mental que esté también preocupando a la persona y ver la condición, si está, por ejemplo, recibiendo sus medicamentos, si su médico lo sigue atendiendo, porque también hemos visto lamentablemente médicos que por el temor natural han abandonado a sus pacientes, también psicólogos que han abandonado a sus pacientes en estos momentos. Claro. Entonces, en esta situación es importante, como especialistas de la salud, no abandonar a las personas. En el Consejo Ciudadano justo es lo que estamos haciendo, abrimos la línea de seguridad para eso, para que las personas no se queden abandonadas y tengan a un especialista. ¿Se les da un seguimiento? Ajá. Igual, nosotros en el primer momento, les decía, hacemos esta intervención en la crisis y se les ofrece la terapia para manejar ya posteriormente el estrés. Tenemos 2 modalidades en estos momentos que son emergentes. Estamos haciéndolo todo de manera a distancia y estamos manejando sesiones únicas, es decir, trabajamos con un objetivo en específico de la persona. Por ejemplo, esta mujer, ¿no?, que dice, necesito una herramienta para manejar el estrés de mi hija de 10 años. Ok, vamos a trabajar con esa herramienta. Vamos a trabajar sobre ese objetivo, ir explorando, desarrollando y sobre todo que la persona se lleve tips, como lo que nos trae aquí, para que pueda manejar su día a día. Porque también es importante ver que muchas de las cosas las personas las tienen que hacer sobre la marcha. O sea, no podemos decirle, sí, mira, ve 1 hora, siéntate, medita, porque quizás la persona esté en una condición que le sea imposible porque tiene que ir a trabajar, por ejemplo, porque todavía tiene que pasar algunas horas en el transporte y porque al llegar a casa tiene que atender a la casa. Y hablo no de mujeres, sino de hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, otro tip, retomando lo que decían hace rato, tengo muchos trabajos en el hogar, aparte de lo que tengo que salir para ganarme el pan, pues vamos a distribuir los trabajos. Primero tenemos que romper modelos de género, ¿no? No decir solamente mujeres, niñas y adultas mayores. Tales o cuales tareas. Ajá, exactamente. Todos y todas colaborando en todo. Y entonces, pero sobre todo aquí el punto es, sí, tenemos que hacer todas esas actividades, pero también tenemos que ser como muy genuinos y muy honestos que ante la situación mental no vamos a saber qué hacer. Es como si a mí me da un infarto, voy a salir del infarto sola. No. Y la mente hay que ponerle la misma atención que al cuerpo. Es decir, necesitas a un especialista. Estamos abriendo muchísimas posibilidades a dónde llamar porque en este punto solo no vas a poder. Apóyate. Y no porque estés mal, sino porque algo te está pasando y necesitas saber cómo puedes identificarlo y entenderlo para que entonces lo manejes. Las cosas de las emociones no se controlan. O sea, no podemos controlar una emoción y decir tristeza, vete, ¿no? O ansiedad, vete. Pero sí podemos entenderlas y lo que decías tú hace un rato, pensar que son pasajeras, no van a permanecer ahí. Es decir, identifícala, entiende por qué te está pasando, te vamos a ayudar los especialistas a saber qué hacer con eso para que entonces sepas que va a pasar. Pero en el momento de la crisis no la puedes obviamente pensar como va a pasar, sino tienes que ser intervenido por un especialista. Porque además es bien válido decir lo siguiente, si estamos viviendo como dentro de una película futurista, trágica, surreal, donde no pensábamos que lo fuéramos a vivir. Esa es la verdad. Esa es una situación pandémica que nos coloca y ubica en una situación, nada más de imaginarla, estresante. Pero fíjate que comentó algo muy importante. Los pensamientos, la mente trata de futurizar. Sí, sí. El 95% de los pensamientos nunca se dan. Y la ansiedad está basado en una irrealidad que no conoces. Entonces, lo que ustedes hacen telefónicamente es efectivamente entender que la gente se desahogue. Una forma muy importante, por ejemplo, para que la gente pueda desahogarse es gritar. Por ejemplo, esa chica que tenía mucha ansiedad, como nos lo ponía en la cápsula, ¿no? Inhalas, pero en lugar de que exhales, grita.
Hay varias que grite. técnicas Entonces, liberadoras, ¿no? pero por ejemplo, en casa, ¿no? Porque a lo mejor en este momento no puedes decir. No, pero hasta uno mismo, ¿no? Porque como dices, somos seres humanos, el papá, la mamá, aunque trates de ponerte muy controlado, las emociones no las puedes sacar, porque es muy diferente las sensaciones a las emociones. Oye, hay dos herramientas nada más déjame terminar la idea. La sensación, déjame terminar la idea. Las sensaciones es el sentir, el frío, el calor. Las emociones ya traen un tratamiento psicológico de aceptación o de rechazo, de tristeza, de angustia, ya trae un tratamiento psicológico. Por eso, como dices, Michelle, es bien importante trabajar el tema de la mente. Y el tema de la mente, ahorita que no podemos tener un especialista, también podemos hacer un tipo, por ejemplo, de conciencia corporal. Ahorita estamos muy sedentarios. Entonces, no nada más es la respiración. A lo mejor lo que puedes hacer en tu momento es malabares. Por ejemplo, para los niños, los malabares trabajan los dos hemisferios del cerebro. Y tú los puedes tener con la pelotita en su cuarto trabajando malabares. A lo mejor puedes ponerlos a trabajar, jugar basta. A lo mejor puedes inclusive hacer, por ejemplo, si tú eres una persona que está trabajando ya mucho tiempo, puedes hacer torsiones. No necesitas hacer ejercicio de pararte y tener el gimnasio, porque también el de tener tus actividades te genera un estrés. Y entonces ya empieza el emocional, no, es que ahorita no estoy haciendo ejercicio, voy a subir de peso, bla, 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 no me empieza a doler la espalda. Tú en tu casa, en la comodidad de tu asiento, con la espalda bien recta, puedes hacer torsiones, ¿no? Puedes hacer extensiones. Y todo eso te va a ayudar a que la espalda, porque también hay un estrés postural. Aparte del estrés que existe por la situación, hay un estrés postural. Si todo el tiempo estoy viendo la televisión así, me está generando un estrés a mi espalda, que es la unión del cuerpo con la mente. La mente empieza a no tener esa respiración y empiezas a tener un estrés postural. Entonces, a eso le aunas lo que estás viviendo, más la falta de movimiento, pues obviamente se convierte en una olla express. Quiero compartir dos herramientas concretas, no te preocupes. Dos herramientas concretas ahorita que estabas diciendo esto y también entendiendo lo que tú compartías. Cuando estás en medio de la crisis, es poco probable que puedas aplicar la autoayuda. O sea, la autoayuda es un elemento muy positivo, muy saludable, donde puedes tú estar en contacto contigo, en conciencia, y darte lo que te resuelve o lo que te ayuda. Pero no lo puedes hacer cuando no lo ves. Cuando no lo ves, te rebasa. Y ahí es donde está la otra herramienta, que son los primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios psicológicos, yo creo que ahorita más que nunca queda claro lo corto que se queda la iniciativa de la norma 035 del estrés laboral y de toda la política pública en términos de salud mental. Y nos queda claro que todos los ciudadanos necesitamos un entrenamiento mínimo básico de primeros respondientes y primeros auxilios psicológicos. Todos estamos expuestos a violencia, delito, abusos y acosos sexuales, términos de inseguridad, temas de enfermedades, y ahorita en medio de la pandemia es la gota que viene a derramar el vaso. O sea, también traemos muchas cosas acumuladas, ¿no? En muchos sentidos. Y estos primeros auxilios psicológicos es una metodología, es un sistema de cómo acercarte o no acercarte a una persona y cómo no revictimizar a la persona y no hacerla sentir inapropiada o incapaz por lo que está viviendo. Y esto es un mensaje importante que me gustaría darle a toda la audiencia. Tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Claro. O sea, tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Y tampoco tendrías por qué tener las respuestas porque no has estudiado, no te hemos enseñado, el sistema educativo no enseña habilidades y competencias socioemocionales, no somos personas inteligentes emocionalmente, e incluso puedo decir, sin miedo a equivocarme, que la mayoría somos analfabetas emocionales. Ni siquiera podemos nombrar, como decías, de ponerlos en palabra, las emociones que estoy sintiendo. ¿Cómo estás? Bien, X, 2, 3, Y, no mal. Y menos los hombres. No, bueno. Y además hay este monopolio que pareciera que la emocionalidad es femenina, ¿no? Y que los hombres estamos bien limitados en muchos aspectos, lo reconozco, somos muy limitados, pero desde esta perspectiva creo que es muy, muy importante quitar la culpa, ver, o soy víctima, yo soy el protagonista de una situación de crisis y ahí necesito que alguien me ayude. Ahí lo único que tengo que hacer es dejarme ayudar. O sea, déjate ayudar, compadre, porque si no, ¿cómo? Y dos, puedo ser espectador de la crisis de alguien, pero no tengo que vivir desde ese protagonismo. Y ahí es donde sí puedo adquirir un montón de herramientas y estaría padre ofrecer estas herramientas. Yo con mucho gusto hoy quiero invitar a toda la audiencia. Tenemos un webinar en resiliencia familiar, aplicar el término de resiliencia en familia. Se pueden inscribir, es gratuito, completamente gratuito para todos los que nos están acompañando. alexlobo.com/COVID-19. alexlobo.com/COVID-19 es un webinar donde básicamente abordamos cómo convertir la adversidad en una oportunidad de cambio
crecimiento y contribución. Claro. ¿Cómo hacer con limones? Limonada. ¿no? Claro, porque también hay que entender la mente, o sea, porque nos dicen mente, pero ¿qué es la mente? La mente es muy compleja y siempre, si la dejamos, se va a lo terrorífico. Es decir, la mente no se ve a lo positivo y qué bien, sino a la muerte y a lo terrorífico, etcétera. Y además, nosotros en nuestra cultura en México tendemos al sufrimiento. Entonces, si nos dan más razones, pues más sufrimos, ¿no? Y hasta decimos, no, sí, todos encerrados, qué horror, el COVID. Y nos aprovechamos del COVID para darle un significado a ese sufrimiento que he tenido toda mi vida, pero que no tiene que ver con el COVID. Tenemos que saber que podemos entrenar esa mente como un ejercicio. ¿Para qué? Para entonces todo lo catastrófico, todo lo negativo, de pronto ponerlo a la realidad de lo que estoy viviendo para entonces poderlo comprender. Es súper importante que sepamos que las emociones no las podemos controlar, no podemos, pero sí las podemos trabajar. Es súper importante también que pensemos que las emociones no renuncian, no se van y ya está. Aunque me distraiga, aunque limpie la casa 3000 veces, al final del día voy a contactar conmigo. Y entonces tenemos que enfrentarnos a nosotros para saber qué está pasando. Reglas generales las podemos dar, cómo tranquilizarnos y cómo calmarnos, pero en la individualidad vamos a saber qué significa esta crisis para mí por todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, los pensamientos que he tenido y los trastornos que con eso me ha conllevado. Oye, Michelle, y ahora, ante esta incertidumbre, yo no sé, yo creo que nadie podría asegurar, en un mes ya todo pasó y volvió a la calma y a la normalidad. Total. No sé si tal vez, como decías, Alex, en un principio, pues a mí me pasó que llegué a la crisis, me quebré, me reestructuré y volví a la calma. Pero puedes volver tal vez dentro de este mismo periodo nuevamente a la crisis una y otra vez. Es decir, ¿cómo hay que dejarle claro? La calma es algo medio subjetivo. No, desde luego, me queda muy claro. A eso voy. Yo creo que a lo que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando es a situaciones que de verdad desconocemos por completo de nosotros y nosotras mismos. Oye, Oscar, donde podremos decir quién es quien está frente a este espejo, porque no lo reconozco y no tengo el control de los hilos de mi vida como aparentemente lo había hecho años atrás. ¿Sabes qué significa VUCA? La terminología VUCA, VUCA. Esta es una terminología que ayuda en el mundo empresarial y en el mundo de la política pública. A ver, hay un escenario que es de alta volatilidad. Las cosas cambian muy rápido, que es la B chica, la volatilidad. Todo el cambio es muy rápido, es súbito. O sea, ¿vieron cómo se disparó de un día para otro todo el problema? 2, hay incertidumbre. La U es de uncertainty en inglés, pero hay incertidumbre. Nada es cierto, nada es seguro. 3, hay una hipercomplejidad. Ya no podemos hacer análisis causa y efecto como en el pasado. Ahora las cosas son hipercomplejas y son difíciles de comprender. Y finalmente hay una ambigüedad. Todo es muy borroso, nada es cierto. Y el tema es que con ese escenario en el que vivimos necesitamos y tenemos que seguir tomando decisiones. Y tienes que decidir en medio de esa incertidumbre. Este es el momento de desarrollar el músculo, de sentirme cómodo con la ambigüedad, de sentirme cómodo con la incertidumbre y hacer planificaciones a 3 meses, 6 meses, 1 año. Y esto es otro elemento que también es una herramienta muy poderosa. Tener proyectos y tener planes. Tú puedes vivir esta situación desde la victimización y la reacción y ser reactivo al como veo de hoy, no sé qué va a pasar y entonces me espero a que pase y reacciono, o ser proactivo de hacer qué tal si no pasa. Yo les preguntaba esto en un video que puse apenas en Facebook. O sea, está grave pensar qué mala onda que te vaya a pasar algo y que te vaya a suceder algo durante este proceso, pero me gustaría que pensaras, ¿qué vas a hacer si no te pasa nada? O sea, ¿qué vas a hacer cuando sobrevivas de esto, cuando pasemos de este tema? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a cambiar en tu vida? ¿Qué cosas cómo cambió las prioridades? ¿Cómo se ordenó el mundo de una forma diferente? Y hoy, en verdad, yo me estoy descubriendo pues, que estaba correteando la zanahoria equivocada, ¿no? En muchos sentidos. Estaba invirtiendo mi tiempo en cosas que no valen la pena. Sí, es que es un momento también reflexivo, lo que decías, en la situación de saber quién soy, cómo soy, qué quiero, y dejar un poco de hacerle tanto caso al mundo externo y empezarle a hacer caso al mundo interno. Porque nosotros nos dedicamos a cumplir los deseos del otro. Claro. Y cuando de pronto me enfrento conmigo, pues no sé ni quién soy, ni qué quiero, ni si me gusta la vida o no. Ni me gusto yo a veces. Sí, entonces ante esta crisis, reflexionemos un poco de nuestra vida. La verdad es que es un momento fantástico para cerrar la puerta y abrir la interna. Porque esa puerta interna está en abandono absoluto. ¿Qué quiero?
quiero, qué tengo, quién soy, lo que he construido, ha valido la pena o no ha valido la pena, para entonces, ante el caos, hacer la diferencia. Y por ejemplo, en este caso que muchos nos estamos sometiendo, muchos están sometiendo a este confinamiento en casa, y en este ejercicio constante de estar hablando con uno mismo, de reflexión y sobre todo de introspección, esto nos puede generar un estrés, hasta cierto punto al darnos cuenta de lo que hacemos es en función de lo que los demás esperan de nosotros, o toparnos con la idea de que no tenemos mucha idea de a dónde vamos o qué queremos. ¿Cómo podemos canalizar este estrés personal cuando estamos en casa, ante el aburrimiento, o cómo canalizarlo? Un señor decía en una de las cápsulas, yo me he puesto a escribir. Por ahí escuché alguna vez que alguien decía, cuando me puse a escribir sobre mi locura, devine cada vez más cuerdo. Es decir, ponte a escribir, pon ahí lo que piensas, lo que deseas, lo que quieres, y entonces por lo menos va a ser el sistema en donde puedas poner afuera lo que está sucediendo adentro, tenerlo tangible y decir, esto quiero y esto no quiero para mi vida. La música, por ejemplo. Pero es importante, como dice Michelle, la escritura. Y redondeando lo que comentaban, porque a veces es muy fácil meterte a la computadora, ¿no? Es escribir para que haya la conexión cerebro-humano. Y siempre lo que comentaban, redondeando, siempre estamos muy hechos a responder, a hacer de fuera hacia adentro. La moda, las tendencias, es de fuera hacia adentro. ¿Y qué hay de dentro hacia adentro? Ahí es donde está el tema. Ya no tienes oportunidad, por ejemplo, ahorita que estamos en casa, ¿no? De abrir la ventana y observar el amanecer. En el día a día te das cuenta que ya ni ves si está el sol o no está el sol. A lo mucho ver la temperatura en el celular para saber cómo te vas a vestir. Y ya no te das cuenta si trinó el pajarito, si el cielo está azul o no. Te olvidas de esa parte. Tenemos dos modos, el modo hacer y el modo sentir. Y ahorita en este momento de que no tenemos el modo hacer, porque lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Pero tenemos esa oportunidad de tener el modo ser, el de vivir las sensaciones, el de reflexionar, qué soy, a dónde voy, mi familia, escuchar, tener el tema de la escucha con las personas, porque ya no tenemos, aunque vivimos en familia, llegas, en la mañana todo el mundo se va, todo el mundo en la noche llega, cena y a dormir, ¿no? Si acaso ponen la televisión y compartes una serie, pero no hay ninguna convivencia con las personas, ¿no? Entonces ahorita tenemos esa manera de ser, de poder sentir, de escuchar a las personas. La escucha es muy buena, la escritura, como bien dice Michelle, pero escribir es muy bueno para que el hemisferio del hemisferio derecho, que es en donde están todas las emociones, puedas escribir todo lo que sientes, la música, pero en una escucha, no de ver qué instrumentos, sino de sentir la música, de bailar a la mejor, de tener el modo ser en la música, de sentir la música, de cantar, hacer tus cosas. Hay una parte con algunos maestros en conciencia corporal que dicen que el cerebro, como centro del sistema nervioso, obviamente se alimenta con las sensaciones de los sentidos, la vista, el oído, el tacto. Entonces, cuando tú sonríes, aunque no tengas un sentido por qué reír, ahorita no hay un sentido por qué reír quizá, ¿no? Pero si tú haces esto... Yo diría que sí hay mucho sentido por qué reír. Pero me refiero en el sentido, yéndome a lo que dice Michelle, ¿no? Que somos más al tema del sufrimiento, pero si en un momento estás vivo y tienes esa vida y estás súper bien. Estamos en un proceso de rehumanización increíble. Déjame cerrar la idea. ¿No? O sea, cuando te sonríes, por ejemplo, a lo mejor estás lavando trastes y estás así, la boca es el sentido del gusto. Entonces estás generando un movimiento muscular que el cerebro está diciendo, pues estamos bien. Oye, ¿A qué es esto, no? A propósito de lo que dices, bueno, ahorita estamos dando como muchas herramientas para que el público que nos ve en casa pueda tener una idea de cómo sobreponerse al estrés, ¿no? Me gustaría que para que fuéramos redondeando el tema de hoy, vamos a configurar la receta básica para el estrés. ¿Ustedes qué le dirán al público? Algunos consejos puntuales sobre cómo trabajar con el estrés a manera de conclusión. Fíjate que hay una parte importante que tiene que ver con la respiración y se llama drop. Es detente, ante toda la información y el vaivén, detente, respira, observa qué medio es lo que vas a escuchar, en qué circunstancia estás y procede. Perfecto. Alex. Se llama drop. ¿Tú qué sugieres? Pues a ver, primero lo primero. Yo creo que hay que identificar qué situaciones realmente amenazan tu vida, tu seguridad, tu economía y tu estabilidad y atenderlas. No es momento de reflexionar, es momento de entrar en acción. Pedir ayuda, es importantísimo entender que nadie que tenga éxito en la vida lo tiene solo. Tienes consultores, coaches, psicólogos, terapeutas, chamanes y un montón de herramientas, incluyendo, súper importante,
el tema del uso de tu fe y de tu creencia personal. Para los que somos católicos, la oración, la meditación, el poder estar en contacto y en la confianza de entender lo que no se entiende, es tratar de encontrar un propósito dentro de esto, porque finalmente yo sí veo algo muy positivo detrás de todo esto. O sea, detrás de la crisis está la oportunidad de crecimiento y detrás de esto vamos a salir por encima de nuestros niveles de funcionamiento anterior, que es la adaptación resiliente, y estamos viviendo un proceso bellísimo de rehumanización. Exacto. De dejar de desconectarnos de la mecanización, de la materialización, de la cosificación y de todo el hedonismo absurdo con el que hemos venido construyendo los modelos de éxito y de bienestar. Hoy es un momento de redefinir el wellness y definir qué es esto del bienestar personal, familiar y de seguridad y qué es realmente importante en la vida, ¿no? Y sentirte afortunado. Muchas y gracias, como recomendación, la última recomendación es, pase lo que pase y cualquier situación que esté sucediendo en tu vida, uno de los elementos de la resiliencia es la conciencia social. El sentido del humor, uno de ellos, no pierdas el sentido del humor, no te tomes tan en serio, relájate, bájale 3 rayitas, la verdad es que no somos tan importantes. 2, busca ayudar a alguien. Si crees que tus problemas están graves, pregúntale a tu vecino o a alguien más qué está pasando y ve cómo puede ser útil hacia los demás. Escuchaba un comentario de una mamá con una niña con un síndrome de Down que está en medio de una circunstancia más difícil y más retadora, ¿no? Y hay personas en diferentes edades. Entonces, busca ayuda. Michelle, ¿qué nos podrías decir, por favor? Yo diría que dos cosas muy importantes. Uno, tú primero identifica lo que sientes, ponle nombre a eso que sientes y haz algo con lo que sientes. Si no puedes hacer algo porque no sabes, porque no entiendes, porque es nuevo, entonces comunícate a las líneas de ayuda que se están ofreciendo en todas partes, incluyendo Psiquicultura, la asociación donde yo pertenezco. Y 2, hacia afuera, organiza tu familia, haz una rutina y sigue esa rutina para que entonces puedas tener un control de lo que está sucediendo adentro. Muchas gracias, Michelle. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy para hablar sobre el estrés. Ya nos dimos cuenta que hay muchas formas, buscar ayuda, herramientas para combatir el estrés y sobre todo pensar que esto va a pasar. Esto no va a ser por siempre y no debemos evadir nuestros pensamientos. Hay que socializar lo que sentimos para ayudarnos los unos a los otros. En el próximo bloque vamos a tener a otros especialistas para hablar sobre el tema de la coyuntura actual. Vamos a hablar sobre el coronavirus, así que a través de las redes, mándenos todas las dudas que tengan, que aquí las vamos a resolver. Quédense con nosotros en Diálogos en Confianza. Volvemos. El sufrimiento depende no tanto de lo que se padece, cuanto de nuestra imaginación, que aumenta nuestros males. Fénelon, escritor y teólogo francés. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y en este bloque vamos a hablar con especialistas de la salud para disipar dudas sobre el coronavirus en nuestro país. También continúa con nosotros Carlos, muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos a la doctora Citlali López Orozco, maestra en ciencias, especialista en acupuntura. Bienvenida, doctora. Hola. Como cada miércoles. Muchas gracias. Gracias. Y también tenemos a la doctora Jessica Pérez González, médica internista e infectóloga de adultos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué les parece si comenzamos con una pregunta? En la fase en la que nos encontramos en nuestro país, ¿todos nos vamos a contagiar de coronavirus? Doctora. Bueno, se dice que el 80% de la población sí, pero justo depende del sistema inmunológico, que es precisamente de lo que hoy quisiera contarles un poquito, porque escuchamos mucho y en redes sociales hay como un super boom de que hagas 20,000 cosas para proteger tu sistema inmunológico. Y es muy importante saber, pues, qué es este sistema. Y hoy, Natalia, pues, he querido platicárselos así como de una forma súper sencilla, pues, para que veamos que el sistema inmunológico está comprendido en nuestro cuerpo por una serie digamos, de soldados o de guerreros que están ahí esperando a ver qué pasa para hacerle frente a una situación y defendernos. El sistema inmunológico actúa en nuestro cuerpo de forma aguda o de forma crónica. Entonces, así también como el estrés y todas las emociones que estamos viviendo. Entonces, hay que recordar que nuestro cuerpo es una red que está conectada con el cerebro, con cada uno de nuestros órganos y que absolutamente todo
afecta a la materia, al cuerpo, al organismo, ¿no? Entonces, de lo que se trata cuando nosotros decimos, bueno, es que ¿por qué el estrés debilita el sistema inmunológico? Lo que pasa es que se están liberando constantemente catecolaminas y estas son hormonas que están todo el tiempo mandando señales de estrés, de estrés, de estrés. Al principio estos guerreros, que es el sistema inmunológico, empieza a detectarlos y cuando ya no los detecta y de forma aguda empieza a convivir con ellos, se adapta, genera una respuesta positiva al estrés porque fue necesario, porque ya empezaron a convivir, pero cuando esto se hace crónico ya no es posible, entonces empieza a ganar la batalla. Alguien tiene que empezar a ganar y cuando la batalla la está ganando precisamente el estrés, pues ya hay una alteración en la producción y en la forma en la que se defienden los linfocitos, bueno, o más bien hay una alteración en cómo defiende nuestro cuerpo, cómo se activan esas células del sistema inmunológico. Y lo más frecuente es que estas caigan en depresión. Entonces, es ahí cuando nuestro cuerpo empieza a ser vulnerable a recibir diferentes tipos de agresiones del medio físico, ¿no? Dicen, estrés, dice un libro que usamos mucho en medicina, que es el Guyton, el estrés es cualquier cosa que afecta a la célula. Y estamos hablando del estrés ambiental, del estrés del cigarro, el estrés de la alimentación. Y hoy, gracias a la neurofisiología, sabemos que también el estrés del pensamiento está afectando a la célula de N cantidad de formas, desde la alimentación hasta, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en este sentido, Natalia, es importante que la gente sepa que lo que nuestro cerebro siempre busca son satisfacciones es estar satisfecho de manera fácil y rápida. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, lo que va a pasar no es que el cerebro esté buscando el por qué estoy estresado y de dónde viene este estrés y cómo resuelvo este estrés. Es que vamos a buscar satisfacción inmediata a través del tabaquismo, el alcoholismo, diferente tipo de drogadicción y la alimentación. Por eso ahora comemos mucho durante que la gente va a subir de peso en la cuarentena, que todo esto, pues sí, tiene que ver con que hay algo que a lo mejor ni siquiera estoy notando, porque puedo decir que no estoy estresado, porque no manifiesto a lo mejor taquicardia o estoy temblando todo el tiempo, pero el estrés tiene diferentes manifestaciones en el cuerpo. El enojo, la apatía, la indiferencia, que a veces parecieran que no están pasando, pero sí, o sea, ahí está y es estrés. Y evidentemente este es un contexto de realidad nacional en el que por supuesto que el estrés, pues bueno, todos y cada uno lo padecemos a diferente manera. ¿Por qué? Porque es una expectativa ante lo que sabemos que no va a pasar. Ante lo que sabemos que va a pasar, nadie lo sabe, entonces genera una expectativa. Y por eso el consejo que siempre damos es que hay que escuchar a la gente que sabe de esto. O sea, en medicina hay especialidades demasiado grandes, demasiado de mucha elaboración. Y a los médicos que están perfectamente preparados les ha sorprendido, investigadores a nivel de todo el mundo. Entonces dejemos que la gente que sabe y que ha consagrado su vida al estudio de esto nos dé la orientación y mantengámonos expectantes a ver qué es lo que está pasando. Entonces, más o menos de esta forma, de manera burda, se regula el sistema inmunológico. Y así como se regula de formas tan sencillas como el estímulo que estamos viviendo, también pues hay estrategias que si quieres un poquito más al final vamos comentando sobre. Bueno, ahí quisiera ahondar un poquito en esta relación que se ha hecho conciencia. O sea, generalmente vivimos al día a día, ¿no? Trabajo, escuela, atender a los niños, atender a mi pareja. Poco nos atendemos a nosotros y eso se ha hecho muy visible, ¿no? Por eso somos uno de los países con mayor prevalencia de obesidad, de diabetes, por ese descuido que hay. Pero la conciencia que hemos hecho es sobre la relación mente-cuerpo, que estaba totalmente olvidada. Y entonces, como decía la doctora, ¿no? Hay una forma en la que podemos prevenir a través de la mente. Ya hablamos con los panelistas, ¿no? Anteriores sobre qué podemos ir haciendo. Y sobre todo acercarnos a estos especialistas es importante. Obviamente al especialista en el cuerpo como tal, pero también al especialista en la mente. En esta persona que puede acompañarte, que no va a hacer nada mágico, ¿no? Sino simplemente va a sacar lo que tú ya tienes para enfrentar. Y sobre todo para mejorar también esta salud tan necesaria hoy, tan
visible que es necesario y que podemos afectar con estas herramientas de las que hemos hablado, por ejemplo, al sistema inmunológico, a lo que ahorita nos va a ayudar a combatir. Entonces, y esa es la invitación que les quería hacer de hace rato, acercarse a los especialistas. En el Consejo Ciudadano tenemos este grupo de psicólogos, especialistas sí en intervención en crisis, pero también en manejar estas herramientas que nos pueden ayudar para enfrentar al estrés. La línea de atención se encuentra las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año. Esperamos seguir dando batalla. ¿Cuál es nuestra línea? 5533, 5533. También nos pueden encontrar a través del chat de confianza. Y ahorita que estamos conectados por medio de las redes sociales, también nos pueden encontrar en Twitter, el Consejo Ciudadano MX, en Facebook, Consejo Ciudadano MX. Y también en caso, por ejemplo, de necesitamos un recurso para ver la información que está verificada, les recomendaría también, si pueden seguir al doctor, nuestro presidente, lo pueden encontrar como @guerrerochipres. Él comparte información veraz. ¿Cuál es la información veraz? Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Secretaría de Salud y obviamente todas las dependencias de gobierno. Es otro tip que yo les quisiera dar. Mantengámonos en esa línea, en las personas, otra vez, especialistas que conocen la información. No nos vayamos con estas notas de voz, no nos vayamos con los screenshots de noticias de quién sabe cuándo. Vayámonos con la información que podamos verificar. Exactamente, y a propósito de esto, hoy tenemos a un especialista con nosotros, doctora Jessica, me gustaría preguntarle, en la fase en la que nos encontramos en este momento en nuestro país, ¿todos nos podemos contagiar? Sí, bueno, es verdad que todos estamos susceptibles a contagiarnos. Es muy diferente hablar de infección a hablar de enfermedad, y eso es quizá lo que ha confundido a muchas personas en este momento. ¿Puedo infectarme? Sí. ¿Voy a tener las manifestaciones? No necesariamente. Entonces, es muy probable que una buena parte de la población esté infectada, pero no podemos decir que todas las personas van a presentar manifestaciones. Claro. Esa es la diferencia un poco, ¿no? Hay personas que pueden pasar completamente asintomáticas, ni siquiera darse cuenta que tuvieron la infección, a lo mejor incluso generar inmunidad, generar anticuerpos, y pasar completamente desapercibido. Sí, y justo eso creo que es lo que ha generado como mucho pánico entre la población, o sea, el hecho de pensar de qué tal si soy portador pero no muestro síntomas. Así es. Estoy contagiando. ¿Es cierto que 7 de cada 10 personas se van a contagiar? Sí, esa es la proyección que se tiene a nivel mundial. Claro, ya lo he dicho en otras ocasiones, hay que pensar que cada población es distinta. El conocimiento que nosotros tenemos es del comportamiento que este virus ha tenido en otros países, que finalmente ya nos llevan un poquito la ventaja en conocimiento. Y eso también nos ha dado a nosotros la ventaja porque nos van compartiendo información. Entonces, lo que ha ocurrido en otros lugares nos hace pensar que en realidad este virus va a ser, o en realidad es tan contagioso que puede llegar a afectar a 7 de cada 10. Eso es una estimación correcta. A propósito de eso, a mí me sorprende mucho, de verdad, yo salgo muy poco, solamente a trabajar los días que me corresponden y solamente al supermercado a resurtir mis necesidades básicas. Pero cuando salgo al súper o vengo hacia acá, veo a muchas personas en pareja, tomados de la mano, o familias enteras todavía en la calle. Es decir, ¿por qué no ha afectado? Hoy estamos tratando también el estrés, pero ¿por qué no llega la conciencia a las personas de que 7 de cada 10, si en un hogar que está conformado por 4 personas, pues entonces más o menos un estimado sería 3 de cada 4 van a estar enfermas? Claro. Así de grave va a poder estar, no estoy diciendo que así vaya a ser, pero ¿por qué todavía no es claro si todas las noches a las 7 de la noche tenemos la conferencia de salud, que la pueden ver por el 11, desde luego? Allí está la información. O sea, ¿qué está pasando que no llega a la gente en la conciencia? El problema aquí es que se trata de un virus que tiene un periodo de incubación bastante largo. Y por supuesto que no todas las personas van a presentar la manifestación al mismo tiempo. Se estima más o menos un periodo de incubación de hasta 14 días. O sea, quiere decir, yo me infecté hoy y tengo hasta 14 días para presentar síntomas. Entonces, probablemente durante ese tiempo yo voy contagiando a otras personas y se van sumando 14 días más con cada contagio. ¿Sí me explico? Entonces, como a la gente no le parece algo tangible, real, porque puede pasar mucho tiempo asintomática antes de realmente estar enfermo,
es tal vez una sensación como de seguridad, ¿no? Como de decir, no veo a tantas personas enfermas, entonces no pasa nada. Sin embargo, repito, la situación particular con este virus es justamente esa, una alta posibilidad de contagio, incluso cuando yo soy asintomática, y que después de que me infecto puedo presentar los síntomas hasta 14 días después. Yo creo que es básicamente esa la situación. Perdón. Y que precisamente también este periodo que dice la doctora es el que hace reforzar el sentimiento de, pues no pasa nada, es una mentira falsa, porque como no le está afectando y no está manifestándose, aunque su sistema inmune está fortalecido, pues se refuerza todavía este sentimiento de, pues a la playa, al fin hay días y no hay gente, ¿no? Y también, por ejemplo, esta parte se ha reforzado con algunas imágenes importantes para las personas líderes que no han transmitido un mensaje adecuado, ¿no? Que, por ejemplo, hablando del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que es como de, bueno, el calor lo va a matar, ¿no? Y otra vez volvemos, hay que escuchar a los especialistas, ¿no? A los especialistas, perdón. En este caso, el doctor Hugo Gatell, ¿no? Como decía, ver esta transmisión es muy importante. Y creo que otro factor que ha sido como determinante es que generalmente en las crisis se individualiza. Por ejemplo, una persona que intenta suicidarse, si se refuerza a sí mismo, va a salir de la crisis. Pero aquí es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque no basta con que me cuide a mí. Tengo que también cuidar al otro. Y no solo al otro, hablo de mi familiar cercano. Tengo que cuidar al otro más lejano. Y transmitir ese mensaje de autocuidado social, de autocuidado en la comunidad, creo que es muy importante, porque lo estamos perdiendo. Y eso creo que también ha dificultado que hacerle llegar a esa persona que sí, no tiene los cuidados necesarios, de decirle, es que eso también me va a cuidar a mí, a ti, a tu familia, a tus abuelos. Sobre todo pensar que es una cadena, sobre todo de empatía. O sea, de pensar que a pesar de que a mí, tal vez porque soy joven, porque mi sistema inmune es fuerte, no me va a afectar, tal vez sí va a afectar a la persona que me crucé en el parque porque salí a la calle y que tal vez no estornudé bien, la contagié y era una persona de 60 años hipertensa. No sé, es pensar sobre todo que es una cadena y es un trabajo colectivo como sociedad, que si a pesar de que no nos enfermemos ni presentemos síntomas, nos quedamos en casa, tal vez somos portadores, pero no lo vamos a propagar, no vamos a contagiar a más personas. Y a propósito de lo que mencionabas, Carlos, se dice y en redes sociales circula, incluso muchas personas importantes lo han dicho, que el virus en el calor muere, que en todas las zonas cálidas tenemos menos posibilidad de alcanzar grandes números de contagios porque en el calor el virus muere. ¿Es cierto que el virus a 30 grados ya no sobrevive? Bueno, esto es derivado de el comportamiento que se ha visto en otros virus. Hay diferentes estudios, sobre todo con influenza estacional, en influenza tipo A, en los cuales se ha visto que el virus en los climas cálidos tiene un comportamiento diferente. Entonces, basándose en estos estudios de otros virus diferentes, no coronavirus, se planteó esta teoría de que probablemente a climas cálidos este virus podía presentar una menor virulencia, menor número de contagio, etcétera. Pero esto no es, es decir, no es una información que tenga una evidencia científica clara, ¿no? Es algo que se vio en otro virus completamente diferente y que nosotros estamos esperando a ver, porque finalmente este virus empezó en otra época del año, empezó en otro lugar, ¿sí me explico? Entonces no podemos decir nosotros como especialistas, no lo podemos asegurar. Nosotros esperamos, por supuesto que sí, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la ropa que ha sido contaminada, de un médico, un personal de salud que estuvo en contacto con pacientes y que después tiene que lavar su ropa, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son claras en que esta ropa se lave a temperaturas altas, a temperaturas de 60 grados preferentemente. Sin embargo, es decir, no puedo yo pensar que en el clima cálido a más de 30 grados centígrados mágicamente el virus va a desaparecer. Entonces también mucho cuidado con eso, porque hemos visto también que muchas personas justamente a raíz de esto lo que están pensando es, bueno, entonces me voy a la playa y entonces seguramente ahí no va a haber ningún problema. Y bueno, retomando esta parte de un tip también para que podemos usar para manejar el estrés es ver hacia el pasado, en el sentido de qué hemos hecho en otras crisis. ¿Qué hicimos en 2017 cuando el temblor? ¿Qué hicimos en 2009 cuando fue la H1N1? Y esto también tiene que ser algo colectivo. ¿Por qué? Porque quizás no son crisis que fueron a este nivel global,
pero podemos aprender de ello. O sea, por ejemplo, cuando fue el brote de SARS, hubo fenómenos que se vieron, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad en Canadá hubo un brote de suicidios. Entonces, por ejemplo, en el Consejo Ciudadano nos estamos preparando para eso. Y para lo que refieren también los panelistas pasados, va a haber mayor número de adicciones, va a haber suicidios, va a haber depresión. Vamos a prepararnos. ¿Para qué? Para que eso no pase. Para que se reduzca justamente el riesgo. Y en este caso creo que también es importante ver la importancia de las medidas que podemos tomar, de lo que podemos hacer hoy, como decía en un inicio, para detener lo que puede pasar mañana. Y por ejemplo, esta parte de la sana distancia, se le tiene que meter a la gente a la cabeza, que es algo que efectivamente va a reducir el riesgo, que no es solamente como de, bueno, vamos a ver, si no, es algo que ya está comprobado por justamente la naturaleza del virus. Exactamente. Y precisamente este es un momento muy oportuno para hacer consciente absolutamente todo. Y además, un consejo que a mí me sirvió muchísimo cuando tenía todo esto es sí relajarme y aceptar. Y dejar que la gente que sabe haga lo que tiene que hacer y yo hacer lo que a mí me corresponde en el margen de mis responsabilidades. Pero para eso tengo que saber cuáles son mis responsabilidades, porque de pronto todos creemos que somos reporteros, todos creemos que somos epidemiólogos, todos creemos que somos algo, y entonces hacemos un caos social. Y se difunde información. Relajarnos y aceptarnos que estamos ante una situación desconocida y que habrá gente que estará poniendo de su parte para que empecemos poco a poco a familiarizarnos con esta situación tan sorpresivas para todos. Oye, perdón, no, adelante. Quería decir que en el sentido de hacer conciencia, o sea, hay que hacer una alimentación consciente, una respiración consciente, como la que ya vimos ahorita, que es la respiración abdominal o diafragmática, que tiene beneficios impresionantes, hablando de longevidad, hablando de salud cardiovascular, hablando de inflamación celular, es fabulosa la respiración. La respiración es el principio y el fin del ciclo de la vida. Entonces es algo maravilloso hacer esta respiración consciente y también es momento también de ponernos a pensar que todos los procesos naturales de nosotros son conscientes. La sexualidad consciente es medicina, la alimentación consciente es medicina. Entonces, estrategias muy sencillas que nos llevarán a tener definitivamente mucho más resiliencia en este. Y específicamente, ¿qué hace esta pareja? Nos llega una llamada donde nos dice, somos una pareja mexicana, fuimos a Francia, nos regresamos cuando empezó la cuarentena y al llegar salimos positivos con COVID-19. No tuvimos fiebre, solo dolor de cuerpo y articulaciones. Nos mandaron reposo absoluto y estamos encerrados desde entonces. Solo nos mandaron paracetamol. Ya pasaron 15 días. Queremos saber si ya dejamos de ser contagiosos para otras personas y si nos debemos hacer nuevamente la prueba. Y quienes se encuentran en una situación similar, ¿qué hacen? En este caso, como son personas que tuvieron síntomas leves y que se resolvieron por sí mismos, no hay necesidad de hacer una prueba de control. El tiempo que pasaron en aislamiento es bastante pues pertinente, ¿no? Entonces realmente podrían realizar sus actividades de manera normal, considerando todo lo que se está ahorita implementando por la contingencia, ¿no? O sea, no quiere decir que pueden salir, quiere decir que ellos ya no tienen riesgo de contagiar, pero tampoco estamos completamente seguros de que ellos no puedan volver a adquirir la infección. Hasta este momento sí hay ya diferentes estudios en marcha en varios países de qué es lo que pasó con las personas que tuvieron la enfermedad, porque justamente se está pensando, bueno, si estas personas adquirieron inmunidad, entonces nos interesa saber si esa inmunidad es permanente, nos interesa saber si esas personas en un momento dado, el suero de esas personas podría ser utilizada como tratamiento, etcétera. Pero esto todavía está en estudio. Entonces, la recomendación que yo les haría es, ya no son contagiosos para otras personas, sin embargo, tienen que continuar con estas medidas de sana distancia y todo lo demás que hemos platicado, porque hasta el momento no tenemos la certeza de que la inmunidad sea permanente. Doctoras, discúlpame, Carlos, ¿y cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune para no contraer el virus? O sea, ¿y tener un sistema inmune fuerte es sinónimo o significa que no me puedo contagiar? Bueno, desafortunadamente no es sinónimo de que no te puedes contagiar, tampoco es sinónimo de que no te puedes complicar, es mucho menos probable, por supuesto, ¿no? Si vamos sumando cositas que van afectando al sistema inmune, es decir, si tenemos una persona que tiene una enfermedad pulmonar, por supuesto, dado que es un virus que tiene afinidad
por el aparato respiratorio es una persona que tiene más probabilidades de tener complicaciones. El ser una persona joven, el ser una persona sana, por supuesto te disminuye el riesgo, pero no te quita de la posibilidad de tener una enfermedad grave, y eso también es importante decirlo. Porque a lo mejor nos hemos quedado con la idea, repito, de lo que se había visto en otros países, en donde veíamos, bueno, los pacientes que se están viendo más afectados son las personas mayores, son los adultos mayores que tienen alteraciones de la inmunidad por sus propias enfermedades de base. Y eso a lo mejor a las personas jóvenes las llevó a una falsa sensación de seguridad, ¿no? Pero tampoco es que estén completamente fuera de peligro. Entonces, pero la realidad, y además la realidad es que las personas entre 30 y 40 años son las que más están enfermando. Doctora, ¿no? unos últimos consejos para fortalecer el sistema inmune. Bueno, alimentación, súper importante. O sea, sí hay cosas que pueden ayudar, pero es a lo crónico. No va a haber algo que de hoy a mañana me pueda atender un sistema inmunológico bien. Y quiero recomendarles este libro que tiene muchísimas estrategias. Hoy van a hacer la presentación online y tiene muchas estrategias de respiración, alimentación, sexualidad consciente y está padrísimo. Bueno, por cuestión de tiempo nos tenemos que ir, pero les agradezco mucho, doctora Jessica Citlali, Carlos, Oscar, por estar con nosotros y usted en casa. Muchas gracias, nos vemos a la próxima emisión de Diálogos en Confianza. Hasta pronto.